capítulo 33, verso 3. Deuteronomio capítulo 33, verso 3. Deuteronomio 33, 3. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios: aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Léanlo conmigo una vez más. Dice así, todos unidos: aún muy bien, siéntense por favor. Yo quiero hablar acerca de la necesidad de consagrarnos a Dios. La palabra consagrar es el acto por el cual una persona o un objeto o un lugar eran separados para un servicio exclusivo, en este caso para Dios, ¿no? Para Dios. En la Biblia encontramos que había muchas cosas que se consagraba el dinero, se consagraban los utensilios del tabernáculo, se consagraban los sacerdotes, se consagraban todos los primogénitos, ¿verdad? Todo lo primero que naciera se consagraba a Dios, es decir, se apartaba para Dios, ¿verdad? Desde animales, frutas, hijos, todo lo que naciera primero le pertenecía a Dios. Era una forma de honrar a Dios dándole lo primero. La palabra consagrar ya no se escucha mucho porque ahora no queremos compromiso. También la palabra consagrar habla de compromiso. La Biblia habla del peligro de estos tiempos, de que vivamos una vida tibia. Dice la Biblia que a los tibios los vomitará de su boca. Dios no quiere gente tibia, Dios quiere gente decidida y consagrada. Y este día jueves, en la reunión allá con hermana Lolita y su familia, estábamos estudiando el tema de la consagración, ¿verdad? Y pues yo consideré importante compartir con ustedes hoy este mensaje. Hay varios beneficios de estar consagrados. Bueno, primeramente quiero decirles que la palabra consagrar tiene varios sinónimos. Los sinónimos es santificar, apartar, dedicar, ofrecer, ocuparse en. Es lo que quiere decir consagrar. Y Dios quiere que nos consagremos a Él, pero no solamente porque quiera tenernos dedicados a Él, sino porque quiere beneficiarnos. El verso que leímos de Deuteronomio 33:3 dice que todos los consagrados, el primer beneficio que teníamos, ¿cuál era? Todos los consagrados, ¿cuál es el primer beneficio ahí? Estaban en su mano. ¿Quién quisiera apartarse de la mano de Dios? La mano de Dios es la que nos sostiene. Ahorita cantábamos, tu mano me sostiene. Dice la Biblia que Dios sacó con brazo fuerte, con mano extendida al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? De la esclavitud. Dice uno de los salmos: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Es decir, están en la mano de Dios en lo mejor. Y Jesucristo dijo que nosotros somos sus ovejas y nadie nos arrebatará de su mano. Pero hay gente que quiere estar cubierto, protegido, bendecido por la mano de Dios, pero no quieren consagrarse. Es una incongruencia, ¿verdad? Porque no podemos hacer una cosa sin la otra. No podemos tener la bendición de estar bajo la mano de Dios. Dice la Biblia que cuando Nehemías quiso ayudar a sus hermanos que estaban en ruina, porque el pueblo de Israel había estado en ruina, se habían caído los muros de Jerusalén, se habían quemado las puertas, todo estaba como en ruina, y dio la noticia Nehemías, y empezó a sentir aflicción, a orar, a ayunar, y habló con el rey con el cual él trabajaba, que se llamaba Artajerjes, y dice que le dijo: te veo afligido.
¿cómo no voy a estar afligido si mis hermanos están en angustia? ¿Sí? Entonces dice que él le pidió ayuda al rey. Y dice, y la mano de Dios estuvo para mí, para ayudarme. Dios, a través de su mano, tocó el corazón de Artajerjes y le dio recursos, le dio gente, le dio tiempo, le dio cartas para pasar por otros países y llegar a Jerusalén y reconstruir. Eso es lo que hace la mano de Dios. Nos provee todo. ¿Cuál es el segundo beneficio que encontramos ahí? Recibimos dirección de Dios. ¿Cuánta falta nos hace recibir dirección de Dios? ¿Ah? Porque tenemos muchos consejeros por ahí en nuestra mente y a veces hacemos también nuestra propia opinión, pero no hay mejor cosa, hermanos, que recibir dirección de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios conoce el futuro. Yo no conozco el futuro, ni la gente que me va a dar un consejo lo conoce, pero Dios sí lo conoce. Entonces yo le digo, dirígeme, Él me va a dirigir correctamente, porque Él conoce el futuro. ¿Sí? Y cuando nosotros recibimos esa dirección de parte de Él, seguimos sus pasos. Dice, por tanto, ellos siguieron tus pasos. Seguir los pasos es ser un discípulo, ¿eh? Los pasos de un maestro. Y nosotros necesitamos seguir los pasos de Jesús, seguir los pasos de Dios y vivir una vida consagrada para Él. Cuando uno acepta a Jesucristo como su Salvador, viene a ser de la congregación de los primogénitos, dice la Biblia, ¿verdad? Y como primogénitos entonces necesitamos estar consagrados a Dios. Y empezamos una vida de consagración. Es muy bonito ver cuando una persona nace de nuevo y empieza a querer caminar en las cosas de Dios, quiere orar todo el tiempo, quiere leer la Biblia todo el tiempo, quiere que haya más reuniones porque hay hambre, hay sed de la palabra de Dios. Pero lo triste es que al pasar el tiempo va bajando esas expectativas. Ya no quiere congregarse, ya no quiere orar, ya no quiere leer la Biblia, ya no quiere evangelizar, ya no quiere participar. Pero ese proceso, hermanos, no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. El dejar la consagración a Dios, el dedicarse a Dios, el ofrecerse a Dios, el santificarse para Dios, el apartarse, es un proceso también que se va dando poco a poco. Como en todos los casos, ¿ustedes creen que un matrimonio al siguiente día de que se casó muy enamorado dice, ya nos divorciamos porque tenemos muchos problemas? ¿Ya que no? Empieza un proceso y empiezan a conocerse, empiezan a ¿cómo se puede decir? A relacionarse en muchos aspectos que no se conocían, ¿verdad? Es bonito andar de novios, ¿verdad? Sí. Porque de novios huele bonito, son muy puntuales, son muy detallistas. Pero resulta que cuando se casan, empieza otro proceso, ¿no? Diferente, y empiezan a verse, por ejemplo, en la mañana despeinados, despintados, que no usan igual la pasta como el otro lo usa, que no guardan la ropa como otro la guarda. Bueno, y no estoy profetizando, estoy hablando de cosas de la vida, ¿verdad? Que suceden. Y empieza como que a una forma de poder demostrar el amor ahora sí a través de las diferencias que existen. Y cuando nosotros nos consagramos a Dios, no todo es color de rosa. Hay cosas difíciles que enfrentar, duras que enfrentar, pero ahí se denota el amor que le tenemos a Dios. Amén. Y yo quiero tomar como ejemplo hoy la vida de un hombre que es súper conocido, se han hecho películas de él, y hasta los que no son cristianos conocen su vida. Me estoy refiriendo a Sansón. ¿Han oído hablar de Sansón? Sansón fue consagrado desde el vientre de su madre. Dice la palabra de Dios que sus padres de Sansón no podían tener hijos, pero ellos recibieron una promesa que Dios les iba a dar un hijo, pero también recibieron indicaciones. Cuando él nazca, primero no pasará navaja sobre su cabeza, será nazareo. Era un voto que se hacía anteriormente, ¿verdad? Un voto como que dijeron, este está dedicado a algo, ¿verdad? Cuando tenía el pelo largo, ¿no? Sí. Pero también dice, no beberá vino ni sidra, será diferente, vaya. Y cuando uno viene a Cristo,
Uno marca la diferencia. Uno tiene que ser diferente al mundo, ¿no? Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores, porque por uno va a quedar mal. Aborrecer a uno, amar al otro. ¿Sí? También Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, no se puede estar en un punto intermedio. Se tiene que ser radical. O estamos con Dios o no estamos con Dios. O nos consagramos a Dios o nos consagramos al mundo, porque también hay cosas consagradas al mundo. Hay unos hombres que se dedicaron al cine, por ejemplo, y ustedes han visto las películas, dicen, de los consagrados al cine nacional. ¿Ah? Hay gente que se consagra a la música, se dedica a la música, nada más a eso vive, ¿verdad? Se despierta con música y se duerme con música. Está consagrado a eso. Hay gente que se consagra al deporte. El deporte, desde que amanece hasta que anochece, el deporte es su Dios, ¿no? ¿Sí? Pero los consagrados a Dios debe ser igual, desde que amanecemos hasta que anochecemos, 24/7 debemos estar pegados a Dios, juntos con Dios, porque si no puede venir un declive en nuestra vida espiritual. Y bueno, estamos a punto de terminar este año 2023. Y qué mejor que podamos tener expectativas para redoblar nuestra consagración a Dios para el año que entra. Amén. Que uno de los propósitos que sea: voy a consagrar más a Dios, voy a dedicarme más a Dios, voy a santificarme más para Dios, voy a ofrecer mi vida y mis talentos para Dios, voy a dedicar mi vida, voy a estar apartado para uso exclusivo de Dios, de su voluntad. Y vamos a mirar en la palabra de Dios, en el libro de Jueces, capítulo 14, verso 1. Jueces 14, 1. Gracias a Dios que puedo hablar, ¿verdad? Gracias a Dios. Amén. Aleluya. Toda la semana estuve con la garganta cerrada desde el domingo pasado, pero hoy Dios me da la oportunidad de comunicarles la palabra de Dios. Jueces capítulo 14, verso 1 dice así: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando nosotros estamos consagrados a Dios, no debemos tener ojos para nadie más que para Dios. Y cuando uno empieza a declinar en nuestra consagración a Dios, comenzamos a mirar atractivas las cosas de este mundo. Sansón empezó a mirar a una mujer que no era de su pueblo. Dios les había dado órdenes al pueblo de Dios de que no tomaran mujeres de otras culturas, ¿verdad? De otros países, con razones bien justificadas. Vamos a mirar Deuteronomio capítulo 7, versos 3 y 4. Deuteronomio 7, 3 y 4 dice así: y no emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque desviarán a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Dios tiene razones por las cuales nos pide algo, ¿verdad? Tiene siempre razones, no nos pide algo nada más porque sí. Y aquí les dijo: no vayan a hacer parentesco con nadie, y este hombre quería hacer parentesco con esa mujer, Dalila. Dice la palabra de Dios que Salomón fue el hombre más sabio que existió sobre la tierra, pero ¿qué creen que le pasó por fijarse en otra mujer que no era de su pueblo? Lo desviaron. Sansón, el hombre más fuerte sobre la tierra, ¿a quién utilizó Satanás? A una mujer. Es más, ni lo quería, ¿verdad? Dalila lo quería más bien para vencer a los israelitas, ¿verdad? Defender a su pueblo. Entonces, el más sabio y el más fuerte fueron víctimas de algo que Dios había dicho que no hicieran, que era fijarse en las mujeres extranjeras. Esta porción nos hace ver que
que Sansón tuvo inclinación por aquella mujer. Sin embargo, usted dirá, ay hermano, eso fue en el Antiguo Testamento. Nosotros ya estamos viviendo en otro tiempo. Me llama la atención también que el verso que leímos, que dice de Jueces 14:1, que descendió Sansón. ¿Qué entiende usted por descender? En vez de subir, en vez de ir subiendo, baja. Si usted conoce la vida de Jonás, Jonás dice que descendió a otra ciudad de la que Dios no le había dicho. Llegó a esa ciudad, se metió en un barco y descendió al fondo del barco. Estaba mal y después descendió hasta el fondo del barco. Dice, ¿cómo es? Por eso le digo que el declive en la vida espiritual no es de la noche a la mañana, es poco a poco, si se va descuidando uno, ¿verdad? Entonces, el primer síntoma de alguien que está dejando de ser consagrado a Dios es mirar atractivas las cosas de este mundo para participar de ellas, ¿verdad? En este caso de una mujer. Como les decía antes, ay hermano, eso nada más era para el Antiguo Testamento. No, hermanos, 2 Corintios capítulo 6, verso 14. 2 Corintios 6, 14 dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Por 40 años que Dios nos ha dado el privilegio de pastorear a mi esposa y a mí, hemos aconsejado a las parejas de que se unan con alguien de su fe, porque si no, lo van a hacer desviar de su fe, ¿verdad? Entonces dicen, no, yo hago lo que bien me parezca, ¿no? Yo quiero eso, y empiezan a ver atractivas las cosas de este mundo, ¿no? Si Dios lo dice, decía mi papá, decía, si tú te casas con alguien que no es del pueblo de Dios, tú eres hijo de Dios, y con la que te vas a casar es hija del diablo, si no es cristiana. Entonces, ¿quién crees que va a ser tu suegro? ¿Y a dónde crees que vas a ir a visitarlo? Al infierno. Eso decía él, y bueno, tenía razón, ¿verdad? Tenía razón. Entonces necesitamos pensar nosotros si nos están haciendo atractivas las cosas de este mundo, si podemos tomar nuestras decisiones sin tomar en cuenta a Dios. La segunda cosa que veo aquí en esta narración, vamos a volver a Jueces 14, versos 2 y 3. Jueces 14, versos 2 y 3. Dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Es decir, ustedes tienen su opinión, papás, pero no los voy a obedecer. Fíjense hasta dónde llega, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir? La obstinación, ¿verdad? Están obstinados por algo. Pueden recibir consejos de los padres, pueden recibir consejos de los pastores, pueden recibir consejos de todo el mundo, pero si ya están obstinados, no les van a hacer caso. Tómame, yo le quiero a él, yo le quiero a él, ¿sí? Y se obstinan de tal manera que caen en algo que se llama desobediencia. Antes sin Cristo éramos hijos de desobediencia, ¿verdad? Dios nos hizo hijos obedientes ahora. Pero desobedecer a los padres es como desobedecer a Dios, porque Dios puso a nuestros padres como nuestros guías, ¿verdad? Nuestros tutores, ¿sí? Y en el libro de Efesios capítulo 6 verso 1 al 3 dice así, Efesios capítulo 6 verso 1 al 3, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué, hermanos? Para que te vaya bien y también para que seas de larga vida sobre la tierra.
¿Usted cree que una madre, un padre va a dar un consejo para que le vaya mal? No. Siempre los consejos van a ser para que te vaya bien. Pero bueno, uno se obstina y luego sufre las consecuencias, ¿verdad? Sufre las consecuencias. Entonces, primeramente, cuando estamos perdiendo nuestra consagración, nos empiezan a atraer más las cosas del mundo. Segundo, empezamos a desobedecer. Esta es la opinión de fulano, pero a mí no me importa. Empezamos a ser desobedientes, ¿verdad? Y rebeldes, porque la desobediencia nos lleva a rebeldía. Y Satanás fue el primero que se rebeló contra Dios. Entonces los que son rebeldes siguen los pasos de él, Satanás, que fue el que desobedeció. Y dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Solamente porque es justo, ¿verdad? Porque nuestros padres son la autoridad que Dios puso. Y bueno, ellos han mirado por nosotros. Hay jóvenes que se les olvida todo lo que sus padres hicieron por ellos. Pues dicen: pues yo ni te pedí que me trajeras, ahora me tienes que dar, ¿verdad? Y se empiezan a poner rebeldes, ¿verdad? Pero no se acuerdan que si están vivos es por sus padres, porque los vacunaron, los cambiaron cuando se ensuciaron de los pañales, ¿verdad? Estaban chiquitos, ¿sí? Los protegieron con ropa doble porque había frío y que no se murieran, ¿sí? Les dieron todo su cariño. Y no vamos a ponernos sentimentales, porque hay madres que hasta se quitaron el bocado para dárselo al hijo, ¿verdad? No, es que yo no tengo hambre. ¿Cómo van ustedes? Las frases que decían los hermanos. Entonces, lo justo es obedecer. Nada más, lo justo. La tercera cosa es que Sansón buscó agradarse a sí mismo. Agradarse a sí mismo. Dijo: tómeme a esta mujer porque ella me agrada. Nosotros ya no debemos de vivir para agradarnos a nosotros mismos. Jesús mismo lo dijo, el apóstol Pablo lo dijo. Vamos a ver Gálatas capítulo 1 verso 10. Gálatas capítulo 1 verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradaría a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo quiero agradarme a mí, nunca voy a ser un buen siervo de Dios, nunca voy a ser un consagrado de Dios. ¿Sí? La gente que se consagra a servir a Dios tiene que sacrificar algo, ¿verdad? Tiene que sacrificar gustos. Por ejemplo, he oído de los sacerdotes de la Iglesia Católica que cuando hacen su consagración tienen que hacer votos, ¿verdad? De castidad, no casarse, aunque les gusten las mujeres, no casarse, de pobreza, y bueno, de abstenerse de las cosas de este mundo, ¿no? Son votos que se hacen, ¿no? Son votos que se hacen. Pues cuando estamos en Dios también tenemos que hacer votos, decir: aunque a mí me agrade tal cosa, si a Dios no le agrada, yo no la voy a hacer. Nadie de nosotros debemos de buscar el agradarnos a nosotros mismos si queremos realmente vivir una vida consagrada a Dios. Romanos capítulo 15 verso 2 dice, Romanos 15, 2: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y bueno, si mis padres me dan un consejo, yo tengo que obedecerlo para agradarlos también a ellos, porque son representantes de Dios, ¿verdad? Entonces, si usted vive una vida solamente para agradarse a sí mismo, puede empezar a cantar aquella canción que está muy de moda, que dice: ¿a quién le importa lo que yo hago, lo que yo digo? ¿A quién le importa? Yo no lo voy a hacer, y se obstinan, ¿verdad? Se obstinan. Entonces Sansón dice: tómela, porque ella me agrada. O sea, que le agrade algo, ¿verdad? Hay cosas que nos agradan, pero no son agradables delante de Dios, y nosotros tenemos que anteponer a Dios.
No hacemos y tomamos algunas cosas porque no queramos, sino porque no le agradan a Dios. ¿Sí? Porque si fuera por nosotros ya lo hubiéramos hecho. ¿Cuántos padres luchan con sus hijos, ¿verdad? Porque dicen, eso no está bien. Es que eso me gusta a mí. Esos son mis gustos, déjame. ¿Ah? Tratan de agradarse a sí mismos. La cuarta cosa, vamos a volver a Jueces, capítulo 14, verso 10. Dice Jueces 14, 10: vino pues su padre donde estaba la mujer, y Sansón hizo ahí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. La cuarta cosa que hacemos cuando estamos perdiendo la consagración a Dios es que comenzamos a hacer lo que hacen los otros que no conocen a Dios. Dice, porque así hacían los jóvenes. Y me estoy refiriendo a costumbres, a tradiciones, a muchas cosas, ¿verdad? Es que lo hacen todos, yo así lo voy a hacer también. Dios no quiere que podamos, que nosotros hagamos lo que simplemente porque lo hacen otros. Hijo, mira, es que no hagas esto, no te vistas así. Es que todos lo hacen en la moda. Es que no te pongas esto o aquello. Es que todos lo hacen. Todos, pero tú eres especial, tú eres consagrado. Tú debes ser especial. Porque eres hijo de Dios. Porque Dios está en tu corazón. Porque Dios te ha hecho alguien diferente, ¿no? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces dice, así hacían los jóvenes y así quiero hacer yo también. E hizo una fiesta con ellos, ¿sí? De 7 días. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que él se involucró inmediatamente en todas las costumbres que había. Y yo creo que era una fiesta que le pidieron que hiciera para poder conquistar a la muchacha, ¿verdad? Ahí en Mazatlán les piden un toro. ¿Qué más les piden? Pan para cada familia, ¿verdad? Una canasta de pan para cada familia. ¿Qué más les piden? Cuando los que no conocen a Dios, cigarros y cerveza, ¿verdad? Y todo lo que tienen que llevar para poder pedir la muchacha. Bueno, aquí ya en la ciudad ya nomás se la agarran y ya, ¿verdad? Pero allá en la provincia hay que pagar un precio, ¿verdad? Hay que pagar un precio. Después hay que hacer una fiesta grande, darle de comer a todo el pueblo, ¿sí? Son costumbres. Bueno, pues se metió a la costumbre. Se metió a la costumbre, es una fiesta de 7 días para conquistar a Dalila. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo que podemos encontrar aquí esta situación que vemos aquí. Hay muchas tradiciones, hermanos, que no son malas, pero hay otras tradiciones que no le agradan a Dios, ¿sí? Como la tradición de los muertos, ¿verdad? Como hacer altares para muertos, hacer cosas que no le agradan a Dios. Tenemos que analizarlas. Pero hay otras tradiciones como fomentar la unidad familiar, es una buena tradición, ¿verdad? Ahora en Navidad es una buena oportunidad para que se junte con toda su familia, ¿verdad? Para que disfrute, es una buena tradición. Hay tradiciones malas y hay tradiciones buenas. ¿Cuándo se vuelve mala la tradición? Cuando invalidan los mandamientos de Dios. ¿Ah? Cuando invalidan los mandamientos de Dios es una mala tradición. Pero mientras no invaliden los mandamientos de Dios, al contrario, promueva algo que Dios nos pide, pues es una buena tradición. Pero nosotros tenemos que aprender que las tradiciones del mundo no todas las podemos hacer nosotros, ¿verdad? Porque somos diferentes, ni hacer lo que ellos hacen. La quinta cosa, Jueces capítulo 16, verso 10. Jueces capítulo 16, verso 10. Dice, entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. La quinta cosa que sucede en nosotros cuando estamos perdiendo la consagración es que nos volvemos mentirosos.
porque Sansón ni siquiera le había declarado ni que era consagrado a Dios, ni que tenía un voto de nazareato, ni no le había declarado nada, le había mentido. Y a veces para conquistar una persona hasta se le miente, ¿verdad? Aquí en la iglesia hemos tenido casos. Tuvimos un caso donde un joven dijo, es que me gusta fulana, y se vino aquí a la iglesia y habló conmigo. Le dije, pues mira, ella es hija de Dios, tú necesitas buscar de Dios también. Sí, lo voy a hacer. ¿A dónde hay que ir? ¿Cómo hay que venir? Empezó a venir, se discipuló. Quiero bautizarme, dijo también. Se bautizó. Dijo, quiero casarme con ella. Les voy a dar un curso prematrimonial. Venga, si Dios se los doy. Sí, cómo no, ¿a dónde vamos y a qué hora? Después de un año de venir, de haberse bautizado, de hacer todo, se casaron. Nos casamos aquí. Pues salimos todos felices y contentos y llegamos a un salón donde iban a hacer un convivio y ya estaba la pachanga, pero como usted no se la imagina, ¿verdad? Sonido y todo aquello. Y habló conmigo el muchacho, mire hermano, dice, yo nada más fui por conquistarla, pero ya no pienso volver a la iglesia, ni la voy a dejar ir. Y así fue, hasta este momento no se para ni uno ni otro. Cómo la gente se vuelve mentirosa, ¿verdad? Porque fue una mentira. Una mentira que hizo durante un año, solamente para quedar bien con la muchacha, ¿no? Pero sucede, nos volvemos mentirosos. Y dice que le dijo a Dalila mentiras. ¿Qué podría esperar, hermano? ¿Qué podría esperar si se apartó de Dios? Es un mentiroso también, ¿verdad? Dice la Biblia que Satanás es mentiroso y ¿qué? Padre de mentira. Así dice la Biblia, ¿verdad? Satanás es mentiroso y padre de mentira. ¿Me has engañado?, le dijo. Pues qué más grande engaño, ¿verdad? Ni le había declarado de qué fe era, ni nada de eso, ¿verdad? Por eso cuando yo doy los cursos matrimoniales, les digo, tienen que ser transparentes. Dice la Biblia que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Luego piensa uno en lo físico, ¿verdad? Pero ahí se refería más a lo espiritual. Estar desnudo delante de otra persona es ser transparente, ¿verdad? Y no tenía nada de qué avergonzarse. Pero luego salen las mentiras. ¿Y por qué no me dijiste que tú esto? ¿Y por qué tú me dijiste esto a otro? Y empiezan a tener problemas como lo tuvieron con Dalila, ¿verdad? Son mentirosos. Es que te he visto desanimado. No, yo estoy bien animado. Es que ya no vienes a la oración. Es que no he podido porque tengo muchas actividades y empiezan a hacer mentiras, ¿verdad? Sí. A veces estas se las imagina, se piensan las mentiras. Ahora, ¿qué voy a decir para justificar esto, no? Sí. Como cuando no se viene a la iglesia. Regularmente yo les pregunto, hermano, ¿por qué no vino? Si son sinceros, algunos me dicen, pues es que se me olvidó o no quise. Pero ¿qué te dicen cuando alguien empieza a decir? Es que se le puchó la llanta al metro. Decían allá en el rancho, es que amaneció un burro en la azotea y ando bajándolo. Fuera mentira, ¿verdad? No hay ninguna verdad. Nos volvemos mentirosos para justificarnos, ¿verdad? Justificarnos. La sexta cosa es que perdemos el gozo del Señor. Jueces 16:16. Jueces 16:16. Dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, hay algunos que todavía sufren de la presión, aquí, ¿verdad? Sansón sufrió de la presión, aquí dice, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. A mortal angustia. Fíjense hasta dónde puede reducir una persona el gozo de alguien, ¿verdad? Tristeza, angustia. Entonces, cuando uno está perdiendo la consagración a Dios, ya no se goza en la alabanza, ya no se goza con el convivio de los hermanos, ¿verdad?
no, eso no me gusta a mí, yo no voy por aparte, ¿no? Ya no se gusta. Ya no siente gozo por escuchar la palabra de Dios. Ya no siente el gozo de la salvación, porque dice la palabra de Dios que cuando David pecó, se le fue el gozo de la salvación. Tal verdad que le tuvo que decir a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación, vuélvemelo. ¿Sí? Entonces, cuando alguien está perdiendo la consagración, se le nota hasta en su semblante, ¿verdad? Que ya no tienen el mismo gozo, que ya no tienen esa misma entrega. Como recuerdo a un joven que venía aquí a la iglesia hace muchos años, que le decían el Modas. ¿Recuerdan de Modas? El Modas, cuando empezaba a tocar la alabanza, el primero que se levantaba era él para danzarle al Señor, y se venía hasta acá adelante y danzaba y hacía muchas cosas. Después se va sentando allá a la mitad, más atrás, y después se sentó hasta atrás. Después ya no vino, después ya se apartó del Señor. Se le fue quitando el gozo, se le fue quitando. Por eso digo que es un proceso. Si usted nota que ya no siente ese gozo, tiene que preocuparse. Y lo último, y con esto voy a concluir, Jueces capítulo 16 verso 17. Jueces 16, 17. Dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré. Y digan conmigo todos: y seré como todos los hombres. Pregunta para ustedes: ¿Sansón era especial o no era especial? Entonces era diferente a todos los hombres, ¿verdad? Que había sido consagrado para Dios. Dios le había dado la comisión de defender a su pueblo de los filisteos. Los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios. Toda la vida, toda la escritura, usted va a encontrar a los filisteos haciéndole guerra al pueblo de Dios. Y este hombre se fue a meter con los filisteos. Y dice aquí la palabra de Dios: seré como todos los hombres. Es decir, volvió a su estado original, por decirlo así. ¿Sí? Perdió su consagración a Dios. Escuché el testimonio de un joven en una iglesia, esto fue verídico, que este joven pues estaba viviendo mal delante de Dios, andaba en pecado y andaba de aquí para allá, y de repente se sintió mal, fue a hacerse unos análisis y le dicen en el hospital, en la clínica: estás infectado con SIDA. Estás infectado con SIDA. No puede ser. Se empezó a angustiar, a llorar, a lamentarse por todo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo esté infectado con SIDA? Y te quedan tanto tiempo de vida. Le dieron ciertos días de vida, meses de vida. Entonces él se llenó tanto de angustia que fue a la iglesia donde se congregaba y habló con el pastor. Y el pastor: pues me detectaron esto y yo estoy muy angustiado porque tengo pocos días de vida y quiero dedicar mi vida para Dios. Hay reunión hoy no hay reunión. ¿Cómo no? Yo quiero venir. Bueno, entonces por favor involúcrenme en el coro, en la alabanza. Yo quiero servir a Dios. A ver, ¿a dónde lo acompaño? Porque yo quiero servir a Dios. Y anduvo bien activo, se involucró en todos los ministerios que había en la iglesia. Y cuando llegó el tiempo de que ya se iba a morir, fue a hacerse otro chequeo y le dijeron: tus análisis estaban equivocados, tú nunca has tenido SIDA. Y volvió a ser el mismo día antes. Se dio de baja de todos los ministerios, ya no quiso servir a Dios y volvió a ser un cristiano común y corriente. Volvió a ser, como dice aquí, como todos los hombres. Qué triste, ¿verdad? Cómo se vino a declive. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es el más catastrófico. Vamos a ver el resultado. La primera consecuencia que tuvo está en el verso 19 de Jueces 16, por favor. Si alguien me ayuda leyéndolo, Jueces 16, 19.
dice? Y ella hizo, dice, que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre a quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Fíjese, la primera consecuencia es que lo raparon. La fuerza no estaba en el pelo, pero era una promesa, ¿verdad? De obediencia. La fuerza venía de Dios. Pero la evidencia era que él se dejara crecer el pelo, ¿verdad? Pero dice que esta mujer lo hizo que se durmiera. Despiértate tú que duermes, dice la Biblia, levántate de los muertos. El sueño espiritual está a la orden del día, ¿no? ¿Sí? Lo hizo que se durmiera, y el Satanás está tratando que nos durmamos, en nuestros laureles y nos gana la batalla. Pero ahí le cortaron la fuerza, le cortaron el pelo, lo raparon, y no solamente eso, sino que lo comenzaron a afligir. Lo comenzó a afligir porque él ya no tenía ninguna fuerza. La segunda cosa, la segunda consecuencia, ¿qué otra consecuencia tenemos? Verso 20, Jueces 16, 20, dice: y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía. ¿Qué no sabía? Esto quizás era lo más grave cuando uno deja la consagración. Jehová ya se había apartado de él. Él se había confiado demasiado, ¿verdad? Dijo: otra vez, yo voy a vencer otra vez como la vez pasada. No nos confiamos, hermanos. Hay gente que dice: a la tercera es la vencida. Caí una vez, voy a caer otra vez, voy a caer otra, que al fin salgo, ¿verdad? No nos confiamos. Si usted cayó una vez, ya no vuelve a caer. ¿Por qué? Porque dice que esta vez ya no se pudo escapar. El diablo nos va a matar. Entonces lo pelaron. Jehová se apartó de él. Verso 21, ¿qué dice? Los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza Y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Dos cosas más le hicieron. Le sacaron los ojos. ¿De qué habla? Habla de visión espiritual. Cuando alguien dice: no, mira, es el diablo. No es el diablo, porque ya perdió uno la visión espiritual, ¿verdad? Cuando empieza a haber un pleito en la familia, piensan que es la persona, entonces agarran los sartenes y pelean, ¿verdad? Pero no es que ya perdieron la visión espiritual, no saben que detrás de ese pleito está Satanás, ¿verdad? Y en vez de enojarse contra Satanás, se enojan contra la persona. Porque les han sacado los ojos. Sacar los ojos espiritualmente es que ya no tenga uno visión espiritual, no visualice el ataque del enemigo, no sepa ni por dónde le llega Satanás. Pero dice que también lo metieron en la cárcel, para que muriese en la cárcel. La cárcel simboliza muchas cosas, pero dice la Biblia en el libro de Apocalipsis: tendréis tribulación por 10 días. Dice que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seamos probados. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces la cárcel no solamente es la cárcel física. A veces está encarcelado uno en su propia ira, en las circunstancias, en la enfermedad. Son cárceles, ¿verdad?, que el enemigo pone, y que uno cae en esas cárceles para servir al diablo, porque lo metieron a moler, es decir, lo traían trabajando. Se burlaron de él. Verso 25. Verso 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Se divirtieron con él y lo pusieron como juguete.
No sé si usted sabe, pero la gente que sabe que usted es cristiano está esperando el día que usted caiga. Pues si no que era cristiano. Y mírenlo cómo anda el cristiano. Lamentablemente cuando se descuida uno, el posterior estado es peor, ¿verdad? Aquí le dimos albergue por mucho tiempo a un hombre que venía de El Salvador, de Guatemala. Venía de Guatemala. Él llegó aquí alcoholizado, pero dijo: quiero cambiar, ayúdame. Lo recibimos, oramos por él, lo permitimos que se bañara. Dijo: denme un lugar para quedarme porque no quiero salir otra vez. Y bueno, yo tenía un cuartito donde guardaba herramientas, tenía ahí una cama, y pues puedes quedarte aquí si gustas. De ahí estuvo, y el hombre estuvo por más de medio año en la iglesia, todos los días en la oración aquí. Ya empezó a aprender la Biblia. Era muy buen albañil. Entonces empezó a ganar dinero, a comprarse ropa, se transformó. Y bueno, la gente que lo conocía decía: pues, no era este el borracho, andaba en las calles quedándose de borracho. Pero resulta que un día no llegó a la oración en la mañana, y yo fui a tocarle el cuarto donde estaba, aquí, en la casa. Se llama Marcelo, alguien lo recordará. Yo: Marcelo, ¿estás ahí? ¿Por qué no vienes? ¿Te sientes mal? Y le abrí porque no contestaba, y ya no estaba. Y ya no estaba mi herramienta, y ya no estaban muchas cosas. Pues dije: bueno, pues me voy. Pero al siguiente día, caminando por Vista Hermosa, encontré a Marcelo. ¿Sabe cómo lo encontré? Vomitado, borracho, en un charco de agua, tirado ahí. Tirado. Marcelo, ¿qué pasó? Pastor, perdón, me ganó la tentación. Le dije: Dios no quiere eso para ti, Dios quiere cosas buenas. Lo traje otra vez, lo bañé, y aquí quédate. Lo voy a llevar, es que la herramienta me da pena, pero yo la empeñé. Bueno, llévame, me llevó, pagué lo que él le había dado y me dio la herramienta. Pero Marcelo siguió tomando. Al siguiente día otra vez ya no estaba, ¿verdad? Ya no estaba.